bote. Ahí está el bote. Capítulo 7. Dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. Entonces, cosas importantes. Cuando en el capítulo 7 Jehová le dice entra, quiere decir como cuando yo le digo sube, yo estoy aquí. El primero que entró a ese bote, a esa arca, era Jehová. Y Jehová le dijo entra. Pero hay una cosa buena que nosotros en este versículo queremos tratar. Ahorita Rosa me decía, porque yo en muchos apuntes que tenía en la Biblia decía cuál era el trabajo de Noé antes de comenzar a construir el arca. Noé era predicador. Entonces, si nosotros nos vamos a la gerencia moderna, que se basa en resultados, ¿no? Como predicador, ustedes piensan, ¿cuánta gente subieron al barco que no fuera su familia? Ninguno. Entonces ustedes dirían, bueno, como predicador yo le doy un 0 a Noé, porque Noé no convenció a nadie. Noé fue elegido 100 veces y nunca nadie se arrepintió en elegido. Pero habían profetas que iban a llevar el mensaje. No, para mí Noé fue el más grande predicador de su época. Quienes subieron al bote fueron sus seres queridos, fue su mujer, fueron sus hijos y sus nueras. Por eso tenemos que querer también a nuestros suegros, a nuestra suegra, porque no sabemos de dónde va a venir la bendición. Amén. Entonces, amén. Gloria a Dios. Noé le transmitió la bendición a sus hijos y a sus nietos y a sus nueras y a toda la familia. ¿A quienes llevaba en esa misión que Dios le había encomendado? A la gente que más quiere, a su familia. Entonces, esto es una autocrítica para mí y para muchos de nosotros. Amén. Nosotros quisiéramos, Dios no quiere que nosotros nos salvemos en una familia por pedacitos. Él quiere que nos salvemos como esa familia que está aquí. Amén. Como que nosotros hagamos un esfuerzo extraordinario para ser como Noé, convencer a nuestra familia. Amén. Yo pienso, el mundo estaba perdido en esa época, lleno de mucha perdición, tanto que el mismo Jehová dijo, me pesa, lamento, voy a destruir el mundo. Pero yo siento la satisfacción que tenía Noé cuando entró a ese barco y que Jehová mismo le decía, entra con tu familia, entra. Esas personas que iban a ir a su familia. Luego de esto, cerraron la puerta. ¿Ustedes saben quién cerró la puerta? Dios en persona cerró la puerta. Quiero decirle, antes de que comience a llover, que en esa época no existía la lluvia. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, nos daremos cuenta de que en esa época lo que había era un rocío, digamos como si fuera un invernadero. O sea, no había lluvia. Noé predicaba, va a llover, va a llover, va a llover, pero Noé no sabía lo que era la lluvia. Y cuando cerraron la puerta, imagínense esa llovinita que empezó a caer. La gente, ¿qué? Estuve sorprendido. Y comenzó a llover a poquito, y llueve, y empezó como a llenarse la tierra de agua, y siguió lloviendo 40 días. Dice la palabra que de dentro de la tierra se rompían como los abismos, salía agua. Y imagínense la sensación de ese barco cuando comienza a levantarse un poquito y la gente corriendo, pero era una sola puerta y estaba sellada.
Sí, esa era la palabra que decía, pero ven acá, no ven acá. Y el agua cayendo y el barco comenzó a subir un poquito. Y yo no sé si ustedes se han montado en un bote o un barquito. Mucha gente se tiene que tomar un Dramamine, algo que les sirva para las náuseas. ¿Lo han sentido esa sensación? Un mareo. Entonces, cuando comienza ese transatlántico a subir y a subir, quiero que se imaginen eso. Cierren sus ojos y vean cómo ese bote va subiendo. Y ese pueblo que se había perdido en el pecado comenzó a ahogarse, los animales, las vacas, los perros, todo el mundo, todo. Y la tierra se cubrió de agua, 40 días lloviendo. Y ya esa gente que estaban dentro del bote, 40 días lloviendo. Yo quiero que ustedes piensen que no era un paseo que ellos estaban dando. Ellos iban, nosotros lo vemos ahora porque sabemos lo que pasó. Ellos iban dentro del bote, pero ellos estaban viviendo esa sensación de que todo estaba cubierto por agua, y llueve, y llueve, y llueve. Y llovió 40 días y 40 noches, y todo se perdió. Pero dentro de ese bote, de ese barco, esa gente que iba ahí tenía que ir pensando muchas cosas. ¿A dónde vamos? Porque tenían que ir trabajando dentro del barco, porque recuerden que todos esos animales había que buscarle su comida. Imagínense todas las cosas que hay que hacer dentro de ese barco. Hay preguntas tontas que uno investigando se da cuenta de que yo lo vi en mi visión. De eso que es como para... No se ríe porque quizás lo escuchó, es que decían, ¿y cómo se hacían con las materias de los desechos? ¿Cómo se hacían? Era un año, 365 días durieron en ese bote. O si había comida suficiente, si había agua suficiente, si había... Bueno, todo lo que necesitaron, todo lo que aconteció en ese barco, Dios lo suplió en demasía. Y así es cada vez que nos da una prueba, cada vez que Dios nos ordena algo, Dios va a dar todo lo que se necesite para que esa prueba que Él nos ha reclamado llegue a su buen destino. Doctor, Sí. con respecto al rocío, científicamente se ha comprobado que en los inicios de la Tierra no existía, o sea, la lluvia, sino precisamente eso, de un efecto invernadero. Exacto. Entonces, lo que dice la Biblia está corroborado científicamente del rocío de la Tierra. Perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Bueno, entonces, yo escribí aquí que no era un paseo, ya se lo dije, no era un paseo. Si Dios le pide hacer algo, muchos no lo creen. Cuando Dios nos da instrucciones, no hay preguntas ni dudas. Aquí está la nave. ¿Quién la guiará? Esa era la pregunta que se podía hacer. El rumbo. ¿Hacia dónde? ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo el agua bajará? Noé estaba atento a todo lo que ocurría. Todo lo que ocurría dentro de la embarcación. Y cuando Dios dijo, vamos a bajar las aguas, movió los vientos, Noé, cuando vio que la tierra quitó, era una ventana que en la traducción se llama como luz, como iluminación, una ventana de arriba. Quitó la cubierta y vio la cúpula de una montaña y envió el primer animal que envió fuera. ¿Quién sabe quién fue el primer animal? Una paloma. ¿No? Un cuervo. Un cuervo, sí, exacto. Y el cuervo se quedó que venía y que iba. Entonces nos dimos cuenta, bueno, no. Pero Noé seguía atento. Envió 2 palomas. La primera paloma volvió
La segunda vino con una hojita en la boca, ¿no? En el pico. $365 días duró eso. No hubo, bueno, déjenme decirle algo de los 365 días. Ahorita yo pregunté sobre la edad de Matusalén. Mucha gente dice que era otro calendario. No, es el mismo calendario. Los años eran de 365 días, igual que nosotros. Pero entonces dice, la pregunta que todos nosotros nos hacemos: ¿y por qué cuando una gente llega a 100 años ya es Si llega. No, él comenzó esta obra gigantesca de hacer esa embarcación a los 500 años. Imagínense si era viejo, 500 años. En base a lo que usted dice del calendario, lo que pasa es que el calendario antiguo era en base a la luna, no al sol. Entonces, por ejemplo, la primavera empieza en marzo, el año empieza en marzo, porque la indicación es que en la primera cosecha se inicia el año. Entonces, ellos medían el tiempo en base a cómo el Señor iba proveyendo en base a las estaciones, no al sol. El calendario lunar, eso lo utilizaban para la labranza y eso, pero los años eran de 365 días. La explicación es la siguiente: cuando Dios creó a Adán y Eva, no lo hizo para que murieran. No existían enfermedades. O sea, nosotros estamos diseñados. La tierra estaba limpia. Exacto. Ustedes ven que a Matusalén le faltaron 31 años solamente para llegar a 1000 años. Entonces, eran 365 días. Entonces, quedamos claros en que en esa embarcación tan grande, con tantos animales, no faltó nada. Dios se encargó de todo, de todo. Entonces, lo que queremos es que nos llevemos esta conclusión. Debemos ser obedientes a Dios en toda situación. Ellos vivieron ese año conforme a la voluntad de Dios, por la fe, porque no sabían para dónde iban ni nada de eso. Por la fe de un hombre que halló gracia delante de Dios, un hombre justo e intachable, un hombre de fe, un hombre cuyo corazón era limpio. Cuando llegaron al sitio exacto donde Dios quería que llegara, se bajaron. Dios les dijo que bajaran y le dijo la forma en que bajaron sus 3 hijos. Los 3 hijos se llamaban Jafet, Cam, Set. Uno de esos hijos era el abuelo de Abraham, inclusive hoy día Sem. Yo no sé si ustedes... Los semitas. Entonces, los antisemitas eran los que estaban en contra de Israel. Todavía ese conflicto se habla de antisemitas. Pero Sem... Cam se fue a los lados de África, al norte, en Europa, y Sem se estableció en lo que la tierra de Canaán. Perfecto. Eso es una nota al margen. Entonces, cuando bajaron, lo primero que ellos hicieron fue un altar de adoración. Y allí ellos dieron gracias. Una de las cosas que tenemos que tener todos los cristianos, el agradecimiento. Y ellos le dijeron a Yahvé, a Rafa, a Elohim, a Jehová: cuán grande eres, gracias por tu misericordia. Entonces, Jehová complacido con esto, lo vemos en el capítulo 9, en el versículo 9. Todos hemos visto un arco iris
Y desde chiquito yo vivía en un campo que era un campo lindísimo, donde llovía casi todos los días y había los arcoíris eran muy frecuentes. Yo vivía en la carretera Luperón, como el kilómetro 20. Entonces, Dios hizo un pacto. Y vamos, capítulo 9, el pacto de Dios con Noé. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal el pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Es decir, que cuando veamos un arco iris, vamos a recordar a ese gran hombre que tuvo gracia delante de Jehová, que fue reconocido por su fe, que salvó a su familia, que Dios hizo un pacto. No voy a destruir jamás la tierra con agua. La próxima vez será con fuego. Con fuego. Pero como Dios hace pactos, Dios es un Dios de pactos, de promesas. Yo les voy a traer una promesa que está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así. Es una promesa. Las promesas de Dios